Tensei Shitara Slime Data Ken, volumen 13. La invasión del imperio. Intermedio, la melancolía de Gazelle. Gazelle, rey de los enanos, se quedó atónito al ver la escena en la gran pantalla frente a él. Esto es solo. Mi señor, su agitación se muestra en su rostro. No me diga que sigues siendo tan ingenuo sobre esto. Ah, Jane, dices eso, pero ¿de qué otra manera se supone que debemos reaccionar? Toda la sabiduría convencional sobre la guerra se está tirando por la ventana. La insistencia de Jane, el anciano archimago de Dwargon, fue recibida con una reprimenda no por Gazelle, sino por Vaughan, almirante paladín y comandante supremo de la fuerza enana. Era comprensible. Esta gran pantalla provista por la nueva tecnología de Rimuru mostraba lo peor de la guerra, proyectada para ellos mientras sucedía. Incluso para el generalmente hastiado Gazelle, fue algo extraordinario de presenciar. Esto sin duda pone en su oído la sabiduría convencional sobre la guerra, ¿no es así? Dalf, capitán de los Caballeros Pegasos, suspiró cansado. Ni siquiera una barrera mágica de legión podría bloquear el ataque de ese tanque. Enfréntate a eso sin saber nada, y la derrota es inevitable. Pero, si bien tenemos todo el derecho de estar aterrorizados por eso, podemos manejarlo construyendo trincheras y muros de tierra. Tal como nos fue predicho. Todos asintieron. Como habían concluido, un muro no sería suficiente para mantener a raya a los proyectiles, pero múltiples capas de muros defensivos podrían reducir su poder de manera muy efectiva. Esa contramedida se basó en el conocimiento de Rimuru, y aunque la batalla terminó antes de que pudiera usarse, según el poder que vieron en el video, llegaron a la conclusión de que no era un arma abrumadora que los dejara totalmente indefensos. Mirando el equipo del Imperio, diría que su enfoque principal está en los ataques de medio a largo alcance en lugar del combate cuerpo a cuerpo. Parece que han eliminado su armadura pesada y están usando equipo ligero en su lugar. Sí, lo he investigado. Parece que el Imperio ha inventado un nuevo tipo de arma llamada pistola de hechizos, que permite que incluso los soldados rasos jóvenes manejen la magia con facilidad. Además, algunas de sus tropas están armadas con pistolas, un arma de otro mundo, al parecer. Con eso, aparentemente piensan que la era del combate cuerpo a cuerpo es obsoleta. Entonces, difícilmente puedo culpar al Imperio por pensar que la era de las espadas ha terminado. Dalfa sintió gravemente. Estas llamadas pistolas aparentemente podían penetrar la armadura de hierro sin mucha dificultad, y su gran fuerza de tanques parecía capaz incluso contra las sólidas murallas de la ciudad. Casi se burlaba de las armas y armaduras que eran los pilares de la industria de los enanos. Pero estamos en nuestro mundo, y no en otro, insistió Gazelle. Las teorías tácticas que funcionan allí no tienen sentido si no puedes incorporar la presencia de la magia en ellas. ¿Es eso lo que estás diciendo? De hecho, lo hago. Las pistolas de hechizo son una amenaza, sí, pero no se enfrentaron bien a sus enemigos. El señor Rimuru tiene una gran cantidad de escudos escamas obtenidos de Keribtis. Tuvo la amabilidad de darnos un amplio suministro, pero nos permiten cancelar la mayor parte de la magia. ¿Qué? Con la magia como una presencia real, tenían la capacidad de defenderse contra muchas armas modernas, incluso cuando neutralizaban las habilidades mágicas del enemigo. Y gracias a eso, sí, habían atraído a un oponente inoportuno, pero aún así, hoy fue un desastre para el Imperio. Se habían especializado demasiado en ofensivas de medio a largo alcance, y cuando el enemigo se acercaba demasiado, su abyecta vulnerabilidad se hacía demasiado clara. Fue un gran error táctico. Pero todo depende de quién esté controlando las riendas. Tenemos que hacer el uso más efectivo que podamos de la información de esta guerra, para no caer en las mismas trampas. Esa fue la conclusión de Gazelle, pero a decir verdad, sintió que el problema real llegó mucho antes de eso. Toda esta charla sobre tácticas y armas estaba muy bien, pero tenían pescado más grande que freír. Sin embargo, no se había decidido a mencionarlo. Su preocupación radicaba en la fuerza individual que mostraba cada uno de estos monstruos. Gobuta barra diagonal Ranga y Gabil fueron evidentes, pero incluso los monstruos que servían debajo de ellos parecían haber crecido muchísimo.
También hicieron un uso extremadamente liberal de la poción de recuperación, lo que les permitió participar en algunas tácticas de batalla bastante peligrosas. Gracias a la producción a gran escala de la hierba hipocut, muy lejos de los tiempos anteriores, ahora estaban produciendo enormes cantidades de pociones. Eso también había interrumpido las normas de batalla en este planeta. Pero aún más que eso. Rey Gacel, puedo ofrecerle un consejo, dijo Jane. No lo digas. Lo sé. Sí, sí, estoy seguro de que sí. Pero esto es algo que creo que debemos sacar a la luz. Las palabras de Jane fueron sombrías. Su advertencia necesitaba ser compartida con todos en la sala. Tomando el silencio de Gacel como una afirmación, comenzó a hablar. Esas chicas demonio, ya sabes, simplemente hay algo raro en ellas. La que prendió fuego a las naves voladoras usó llama nuclear, que se clasifica como una magia ritual. Sería condenadamente difícil incluso para mí lograrlo solo. Pero el verdadero problema es lo que hizo esa chica de pelo blanco. Eso fue racha de muerte, un hechizo prohibido, considerado incontrolable. Todos escucharon las palabras de Jane en silencio. Solo en los pocos días que habían pasado juntos, incluso el observador casual se daría cuenta de cuán fuera de lo normal estaban estas chicas demonio. Henriette, la caballero asesina y líder de los agentes oscuros del reino de los enanos, había investigado a estos nuevos empleados traídos por Tempest. Diablo, el asesor cercano de Rimuru, aparentemente las había traído de la nada. Eran demonios, y se rumoreaba que eran viejas conocidas de Diablo. Rimuru explicó que eran oficiales de inteligencia encargados de tareas de observación sobre sus diversas divisiones del ejército. Gacel asumió que eran mucho más que eso, y parecía tener razón. Yo, pensé que este podría ser el caso. Entonces, mi señor, ¿tiene alguna idea de quiénes podrían ser estas chicas? Sí. Pero serías mucho más feliz sin saberlo. ¿De qué está hablando? Después de ver cómo se desarrollaba una batalla tan increíble, estaría más aterrorizado si no lo supiera. Jane tenía razón. Las habilidades de lucha de estos demonios fue lo más aterrador de todo este día, lo suficiente como para que incluso Gacel estuviera mirando la pantalla, murmurando, ¿estás bromeando? A él mismo. Bueno, estoy listo para eso. Si te emocionaste tanto después de ver eso, Rey Gacel, tengo una idea bastante clara de lo que es. El grupo asintió ante el grave presentimiento de Jane. Gacel miró los rostros de sus camaradas de armas de confianza, Dalf, luego Vaughan, luego Henriette, y fortaleció su determinación. De vuelta durante esa noche en el festival. ¿El festival? Cuando te invitaron a la Nación de los Monstruos. Asististe solo a una reunión secreta mientras estabas allí, ¿no es así? Estábamos esperando en la habitación de al lado, pero, ¿qué pasó entonces? Bueno, vi al secretario de Rimuru, o mayordomo, ¿verdad? Tú también lo conociste, ¿verdad? Ah, sí, diablo. Todo un caballero. Sin embargo, ciertamente uno con un aire amenazante. ¿Qué hay de él? Todos los que participaron en el festival del fundador de Tempest conocían a Diablo. Henriette había estado protegiendo a Gacel, por lo que conocía los nombres y las caras del personal superior de Rimuru. Solo Jane, que estaba defendiendo el fuerte en Duargon en ese entonces, desconocía por completo lo que se avecinaba cuando Gacel lanzó su bomba. Según el Mesia, Diablo es un primigenio. Espera. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir, Rey Gacel? El rostro de Jane palideció de inmediato mientras hablaba, con la esperanza de haber estado equivocada sobre esto todo el tiempo. Pero la realidad era cruel con ella. Dije que es un primigenio. Solo puedo suponer que es negro, el original negro. Ese es el único que no estaba vinculado previamente a un territorio reclamado, y ha habido avistamientos de él en todo el mundo desde antes. El rey Gacel expuso los hechos tan claramente como pudo. Parecía tan digno como siempre, pero Jane no se dejó engañar. Espera. Espera. Rey Gacel, espera un minuto.
¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Un primigenio, negro, está trabajando para el señor demonio Rimuru? Así es. Eso, eso es un gran problema, ¿no? ¿Por qué guardaste silencio al respecto hasta ahora? Jane estaba gritando a todo pulmón. Pero el asalto no había terminado. Entonces, ¿qué pasa con Testa Rosa y Última, también? Oh, vamos, eso realmente sería demasiado. Probablemente son solo viejos demonios bajo diablo o algo así, ¿verdad? Dalf y Vaughan fueron rechazadas por Henriette. Eso no es todo, dijo. Diablo ha reclutado a varias personas más de lugares desconocidos. Hablando jerárquicamente, están destinados a ser sus subordinados, pero su agregado diplomático, Testa Rosa, el fiscal en jefe Última y el presidente del Tribunal Supremo Carrera se conocen desde hace mucho tiempo, y los cuatro parecían tratarse como iguales. Espera, espera, ¿hablas en serio? El señor Rimuru es demasiado flexible con sus designados legislativos. ¿De tres personas en el mismo nivel que un primigenio? Pero acabamos de ver a dos de ellos hacer eso. Todos allí querían negarlo. Pero reflexionando sobre lo que acababan de ver, todos tenían que llegar a la verdad. La fuerza de Testa Rosa y Última era enorme, ni siquiera Jane podía estimarla por completo. Te lo dije, serías más feliz sin saber. Es decir, me siento mal por haberme callado sobre Diablo, pero, ¿qué habría logrado contándoles todo? Si estuviera difundiendo el mal, eso sería una cosa, pero tengo una firme promesa de Rimuru de que lo mantendrá a raya, y me gustaría creerle a mi antiguo compañero de entrenamiento en su palabra. Pero nunca en mis sueños más salvajes pensé que traería más primigenios. Un poco tarde para eso, pensaron todos en la sala. Pero como todos vieron ahora, ser conscientes de eso no habría cambiado mucho. Miren, cuando decidí confiar en Rimuru, fue cuando me uní a él. Ya tiene al dragón Tormenta, es un poco tarde para arrepentimientos ahora. Todos ustedes necesitan resolver esto en su mente. No es tan simple, pero Gazelle también tenía un punto válido. Bueno, confiaré en ti, dijo Vaughan. Si crees en alguien, no me voy a quejar. Sí. He visto al señor Rimuru con mis propios ojos y estoy de acuerdo con mi señor. Se merece nuestra confianza, dijo Henriette. Soy tu sombra, mi señor, y te seguiré en tus pensamientos, agregó Dalf. Suspiro. Yo también confío en él, ¿sabes? Tuve una audiencia con el señor Rimuru, incluso antes de que se convirtiera en un señor demonio. Lo que me asusta es que reúna esta vasta concentración de fuerzas con las que ya no podemos lidiar. Pero tienes razón. Es un poco tarde para eso. Si no podemos lidiar con eso, no tiene sentido considerar formas de hacerlo. Todos asintieron profundamente ante las palabras de Jane. Si no había forma de llegar a una conclusión pensando en ello, el problema esencialmente no tenía una respuesta. Solo tenían dos opciones: confiar en él o no. Bueno, pondremos ese tema en espera. Con la declaración final de Gazelle, el tema quedó archivado. ¿Fue este el final de la guerra? No, difícilmente. Las tropas que habían estado apareciendo en la entrada central del reino de los enanos ahora estaban completamente erradicadas, pero aún estaban atrapadas en un enfrentamiento con el ejército imperial en su puerta este. Todavía había indicios de inquietud alrededor de Rimuru, la capital de Tempest, también. Maldita sea, Rimuru, sin embargo. Incluso después de una victoria tan grande, ¿todavía no está satisfecho? Odiaría ponerme en su lado malo, se quejó Gazelle. Sin embargo, esta puede no ser la voluntad del señor Rimuru. Existe la posibilidad de que el imperio aún no haya cancelado la invasión porque desconocen esta derrota. ¿Qué? Esa es una gran posibilidad. Gazelle asintió hacia Dalf. Si el imperio lo supiera, definitivamente abortarían la misión de inmediato. Y también, Rey Gazelle, interrumpió Jane, estoy segura de que incluso el imperio está usando magia para coordinar sus fuerzas. Pero bueno, ya ves cómo ha cambiado la situación en un instante hoy. Es difícil de creer incluso con tus propios ojos,
Pero si recibes este informe sobre cómo tu ejército fue derrotado y todos fueron asesinados de la nada, sospecharías que se trata de algún tipo de artimaña enemiga, ¿no es así? No, estoy seguro de que yo tampoco creería un mero informe. El general Caligulio del Imperio no es un incompetente, pero no creo que sea el tipo de persona que optaría por retirarse en este momento. Lo tratarían como un cobarde si lo hiciera. Esos tontos imperiales no van a retraer sus lanzas hasta que prueben la derrota por sí mismos. Jane tenía razón, y Vaughan también hablaba con sentido común. Gazelle estaba convencido de que tomaría la misma decisión si estuviera en los zapatos del Imperio. Sintió lástima por los pobres soldados y oficiales que tuvieron que acompañarlo. Pero como los invasores, eso depende de ellos. Gazelle era conocido como un rey sabio, pero no tenía intención de asumir la responsabilidad de un imperio que actualmente se enfrentaba a él. No estaba obligado a hacerlo de todos modos. Todo lo que podía hacer era especular fríamente sobre lo que traería el futuro. De los 940.000 soldados imperiales que invadieron el bosque de Jura, 240.000 ya se han perdido para siempre. En este punto, no creo que haya duda sobre la victoria final de Rimuru. Eso es justo, sí. Sería muy lindo de su parte si lo atraparan con la guardia baja en este punto. Pero el señor Rimuru no es ese tipo de bufón. Vaughan estuvo de acuerdo con nostalgia con Gazelle. Pero la pregunta en la mente de todos, ¿cuánto más sacrificio estaba dispuesto a tolerar el imperio? Tendremos que mantener registros cuidadosos de esta guerra, para que podamos usarlo como una lección para el futuro. Eso, y debemos recordar aún más que nosotros, como humanos, nunca debemos irritar a un señor demonio. Sí, mi señor. La fuerza de estos monstruos, que destrozó la estrategia de guerra convencional, incluso cuando sus profundidades permanecieron sin explotar, ahora era claramente algo que podría acercarse a una amenaza del tamaño de una catástrofe. Bastante fortuito, entonces, que el objetivo de Rimuru y sus secuaces fuera vivir de la mano con la humanidad, no dominar el mundo. El imperio simplemente estaba obteniendo lo que se merecía, pero para evitar que su sacrificio se desperdiciara, Gazelle quería ver esta batalla hasta el final. Eso, y a pesar de todo, todavía tenía que prepararse para el peor resultado posible. Si Rimuru alguna vez se volviera contra él. Bueno, rezó para que eso nunca sucediera, pero ¿y si sucediera? ¿Qué deberían hacer? Gazelle se había jactado ante sus confidentes más cercanos de que confiaba en Rimuru, pero con eso solo se refería a Rimuru como persona. Como líder de una nación, también tenía que tomar las mejores medidas posibles para evitar dañar a su pueblo. El hecho de que aún no tuviera una buena respuesta no significaba que estaba excusado de reflexionar sobre la pregunta. Dicho esto, enfrentarse a un primigenio es una tontería, y no es mucho más probable que derrotemos a Beldora. Mis manos están atadas, de verdad. Ante una pregunta demasiado difícil de responder, Gazelle comenzó a sentir un dolor de cabeza. Fin del intermedio.